Muy buenos días o muy buenas tardes, depende de la hora que usted vea este video. Mi nombre es Ignacio Hernández, Pocopelo22 en Twitter, y quisiera hablar un poquito del tema sobre los últimos acontecimientos que han pasado en México. Muy importante entender el, el, el gran tema de Granier, del exgobernador de Tabasco, que por lo que se ve y está clarísimo, se está haciendo un show sobre este tema para al final de cuentas dejarlo impune. O sea, esa es la realidad, desgraciadamente, que existe en México. Hay una impunidad impresionante, sobre todo cuando la clase política, los funcionarios que debieran administrar lo mejor posible el dinero de todos los mexicanos del país, la riqueza, realmente se dedican a corromperse, a robar, descaradamente a quedarse con mucho del presupuesto que se destina a los estados, municipios y a la misma federación. Realmente el tema de Granier no es nuevo, no es algo que no conozcamos, sabemos que en México la corrupción sigue adelante, está ahí presente, de que el presupuesto que se maneja siempre anualmente en todos los niveles de gobierno es manoseado bajo los contratos que se dan a ciertas empresas, donde los costos cuando se trata de venderle al gobierno son carísimos, se elevan impresionantemente. Una pluma que podría valer un peso la dan 10 veces más, porque para crear un acto de corrupción, porque una parte de ese costo de que se les da a los productos que se le venden al gobierno realmente son para corromper a muchos funcionarios. Eso es una realidad en México que no podemos taparle, y no es un tema pequeño. Yo recuerdo que Andrés Manuel en la campaña del 2012 fue el único candidato que planteó el problema de la corrupción y prometió combatirla. Incluso habló de que si se implementaba un programa para combatir la corrupción, una parte de lo que se rescatara se iba a invertir para reactivar la economía del país. Y por cierto, nadie más lo tocó y hasta la fecha sigue ahí, pero es un problema gravísimo de corrupción en México. Eso no acaba, está presente, realmente es algo asqueroso, porque es dinero, que es muchísimo dinero lo que se roban, muchísimo dinero. Lo de Granier es nada, una pizca para lo que realmente, cómo se manejan los presupuestos en México. El endeudamiento de los estados es parte de esa corrupción que existe. No es normal ese endeudamiento, es demasiado. Se habla ya de 360,000 millones por parte de todos los estados fundando. Es una barbaridad de dinero. Y yo he visto que Videgaray lo ha tratado de minimizar. Dice, no hay problema, no es igual que en otros países. Siempre la excusa, pero realmente sí es grave. La corrupción en México es impresionante, es uno de los puntos que tienen que estarse atacando, que debe de tomarse en cuenta, de que debemos exigir cuentas y rendición de cuentas, porque lo de Granier es apenas un granito de arena en toda esta corrupción. A mí también me ha impresionado mucho en estos días lo que es el accidente que tuvieron algunos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación me parece que en Michoacán, no que sé que en parte, que murieron 7 personas. Y hay una parte de México que realmente a mí me indigna mucho, porque incluso son profesionistas, son gente que deben de tener una moral o ¿qué le diría yo? Una conciencia realmente diferente. Si yo entiendo a lo mejor a lo que nos llaman la prole seamos gente ignorante, que no tenemos una capacidad de visión, pero yo he visto a gente, o sea, maestros universitarios y gente de clase media con una preparación, o sea, burlándose prácticamente de este accidente, que para mí, yo pienso y que no puede ser un accidente, que hay algo más ahí para tratar de bajarle la intensidad de estas marchas de los maestros. Siempre está ahí la duda, porque conocemos al PRI, conocemos la forma de gobierno de la oligarquía, y conocemos, muy importante, que hay en México una parte que yo quisiera que fuera pequeña, y quizás sí es, de personas que nazistas, que les gusta, que se creen la raza aria, los diferentes, los únicos, los perfectos, y que menosprecian muchas de las luchas sociales que existen en México.
O sea, eso es una realidad y se vio en este accidente que hubo con estos maestros, como una parte pequeña, afortunadamente todavía, de personas hasta les dio gusto, o sea, y de profesionistas, que es lo más impresionante. O sea, es que yo realmente me quedo impresionado cómo tienen esa desvergüenza, o qué hay en su corazón, en su conciencia, en lo que sea del ser humano, que les dé gusto un accidente de este tipo y que lo minimicen y se burlen. O sea, es que a mí realmente sí me indignó ver eso, y creo que hay que atacar esos puntos en Twitter, en las redes sociales donde se pueda, y crear esa lucha también, y darle el valor a la vida humana de todos los seres humanos. Otra cosa que me ha impactado mucho son los linchamientos que empiezan a aparecer. Yo les soy sincero, entiendo la desesperación de la gente porque el gobierno, en este estado fallido que no hace nada para parar tanta violencia, se desespere y tiende a hacer justicia por su propia mano, pero yo no creo en eso. Realmente se los digo, yo no creo en eso, porque si seguimos así, se va a formar, o sea, se hace un caos de tal magnitud que muchos personas inocentes mueren, o sea, porque se está haciendo justicia por la propia mano, y no sabemos realmente si son culpables o no. Por eso existe un Estado de Derecho que nadie lo respeta realmente, pero que es mejor irse por ese camino con todas las consecuencias que puede tener. Yo realmente, a mí me impresiona, porque eso del linchamiento es algo bárbaro. O sea, estamos hablando de pensamientos retrógradas de la sociedad, donde se hace justicia por su propia mano. Y yo entiendo la desesperación de la gente, pero no podemos caer en esa situación de querer hacer justicia por nuestra mano. Como yo siempre he dicho, yo no estoy de acuerdo con los guardias comunitarios, que muchos, o algunos, no sé, 2, 3 actúan de buena fe, o sea, entendible, pero no podemos dejar, lo que tenemos que hacer es exigir al gobierno la seguridad con fuerza, con manifestaciones fuertes realmente. O sea, y hablando de manifestaciones, hay otro punto que me parece muy importante tocar sobre la manifestación del 10 de junio, que se conmemoraba el halconazo de Luis Echeverría, cuando en aquel tiempo la juventud mataron a muchos jóvenes estudiantes, y cómo se volvió a repetir otra vez. O sea, ya es sistemático lo que está pasando en las manifestaciones. Hay una idea clara de inhibir las manifestaciones, las protestas. Hay grupos de choque, está claro, hay fotografías donde se ven jóvenes provocadores bajando de vehículos del gobierno, de la policía del Distrito Federal, y hay muchos, existen. Julio Hernández, el de Astillero, documentó muy bien el problema del 1 de diciembre, clarísimo cómo hay grupos de choque que los han metido para provocar arrestos, pero el punto final que quieren es inhibir las protestas, que no proteste la gente, que tenga miedo, y lo han logrado, porque yo he visto disminuir muchísimo la protesta viendo el miedo que se tiene a que se arresten, a que se los lleven a la cárcel. O sea, la gente tiene miedo realmente, y eso es precisamente lo que quieren, haciendo este tipo de represión, porque no hay otra cosa, que Mancera lo permite. Realmente Mancera está quedando chico para el gobierno del Distrito Federal. Siempre se vio, yo desde un principio, créanme, yo no estuve de acuerdo con la designación de Mancera. Vi ahí un trato que se hizo nada más para, el Brad lo puso por ahí, AMLO lo aceptó, a lo mejor por tratar de mantener la unidad del PRD y de los grupos, de las tribus que existen en toda esta izquierda a veces tan desilusionante. Pero Mancera está cometiendo muchos errores, está entregando el DF a la derecha, está claro, AMLO no tiene por qué apoyarlo. Yo soy de la idea de que, yo he visto declaraciones de Andrés Manuel, no puede darle un apoyo porque se está equivocando nuevamente. Andrés Manuel no puede hacer eso, porque sabemos, está claro, los que conocemos, los que vemos la realidad del Distrito Federal, cómo Mancera está cargado a la derecha, al PRI, a la gente que está ahorita en el gobierno con Enrique Peña Nieto, y no sé, o sea, yo tengo esa percepción y muchos lo comparten, lo he visto en Twitter. Por eso es muy importante sacar y denunciar lo que está pasando realmente en las manifestaciones, que hay grupos de choque. Hay que detener eso, hay que empezar a hacer protestas más fuertes cada vez, y seguir en la misma línea. O sea, la protesta es una cosa válida. O
sea, no es nada ilegal ni nada por el estilo, pero ellos provocan la ilegalidad para arrestar y para mediáticamente influir un miedo y paralizar las protestas. Y el último punto que sí quisiera tratarles es sobre muy importante lo que está pasando, sobre todo en la economía mexicana. O sea, la economía mexicana no hay signos buenos, lo vuelvo a repetir. Hay un estancamiento, hay una agonía indefinida. O sea, el país está en una agonía que no muere, pero no crece. O sea, está en un estado de coma, así como estoy hablando. Y ahora se ven más claros los signos, porque a lo mejor sí Calderón algo tenía de bueno, que no es bueno, pero mantenía ahí un equilibrio un poquito mejor. Pero ahorita con el PRI se está desbaratando toda la economía, vienen tiempos muy difíciles. Yo sigo sosteniendo que va a haber devaluaciones fuertes del peso frente al dólar, que va a haber inflación mucho más agresiva de la que ya hay, porque ya hay una inflación fuerte. Entonces yo sigo en lo mismo. O sea, yo veo las noticias todos los días, me doy un tiempo, una hora, 2 horas, analizar, ver qué es lo que está pasando. No hay signos alentadores en la economía del país, al contrario. O sea, y ya están claros, no es que yo lo diga y no sea, es que sea pesimista como luego dicen, sino que hay datos ya del INEGI y de los que se encargan de la economía del país, la desaceleración que hay, está clarísimo. Y entonces yo sigo en lo mismo. O sea, estos videos se hacen más que nada para tratar de hacer conciencia y de ahí partir para poder organizarnos en algo. Yo estoy en la mejor disposición de una organización como sea, pero que sea fuerte, que sea válida, que tenga presencia, y hacer un poco de conciencia. O sea, no dejarnos manipular por los medios de comunicación masivos como Televisa y todo el sistema mediático que está a favor del PRI, que los compran, ¿verdad?, con muchísimo dinero y con publicidad, y aportar algo siempre. A lo mejor dicen, es que es muy repetitivo. Pues sí, eso es lo que hace realmente la televisión, repite y repite y repite que el país está bien, que el país está bien, y la gente se lo cree. O sea, nosotros lo único que tratamos de hacer es decir la verdad, que es una mentira, que no está bien el país, que puede estar muy bien México, porque hay muchos recursos, hay mucho dinero, hay gente muy valiosa, muy trabajadora, que no se le ha sabido encauzar como debiera. El país es un país joven, de jóvenes, que es muy importante eso, y que podemos rescatar muchas cosas de esto. Entonces, pues, no sé, o sea, quizás yo sea muy repetitivo en las cosas que digo. Unos me dicen que muy negativo porque veo cosas negativas, pero yo, es mi punto de vista muy particular, y yo escucho a las televisoras que es su modus operandi es repetir una mentira. Yo lo único que estoy haciendo es repetir la verdad. Porque también hay otro punto importante que se toca aquí, que se acaba con bombos y platillos, saca a relucir Enrique Peña Nieto un préstamo de 1 billón de millones, o sea, 1 billón de pesos para préstamo. O sea, no sé si se dan cuenta de la trampa. O sea, el PRI, el gobierno, el sistema pretende levantar la economía a base de préstamo, cuando el país, la gente está necesitada realmente de salarios dignos, de salarios buenos, de que lo que producen en las fábricas, de lo que se produce de los recursos naturales que hay en México, de todo eso se les dé un salario digno, y sobre eso trabajar y hacer crecer el país. No es con préstamos, porque la gente no va a caer en la trampa de los préstamos, una esclavitud. No tiene dinero suficiente para pagar un préstamo los mexicanos, porque no ganan bien. Todo lo hacen al revés, todo lo hacen con la intención nada más de controlar a la gente, a las masas, de esclavizarlas. O sea, una persona que gana bien, que tiene buen salario, puede pedir un préstamo para hacer más grande su casa, para su negocio ponerlo más grande, pero si está ganando bien lo va a pagar sin problemas. Es un apoyo nada más. O sea, no es es claro que con un préstamo el país no va a crecer. O sea, se va a endeudar, es lo que va a pasar la gente, y va a entrar en crisis, en enfermedades, y no va a poder pagar, y puede ser que quiebre nuevamente otra vez los bancos, el que sea, y otra vez a rescatarlos, un FOAPROS mucho más grande, porque eso es lo que va a pasar. ¿Por qué no al revés?
¿Por qué no el buen salario, que los empresarios se pongan de acuerdo para dar los mejores salarios? Igual el gobierno aumentar sin miedo, que haya dinero en la gente, que tenga dinero la gente en la bolsa para que gaste, para que crezcan, para que haga. Ya que se componga el salario, entonces sí, vienen los préstamos para otras cosas. El préstamo lo están utilizando mal y lo hacen con bombos y platillos, haciendo, viéndolo como que si fuera a ser la panacea para arreglar la economía. Es una mentira también. No es que seamos contras de todos, es que es por lógica, por sentido común, o sea, porque inclusive los economistas saben, los que han estudiado, la gente que se ha preparado sabe perfectamente que los préstamos, así como los maneja, los quiere manejar el gobierno como la varita mágica para salir, es una mentira, no van a funcionar. Se necesita una economía fuerte, pero de producción, de buenos salarios, de gente que tenga dinero en su bolsillo para que gaste, le dé vuelta al dinero, cuando menos sean capitalistas. Yo siempre les he dicho, bueno, si no quieren ser socialistas, ok, pero cuando menos el capitalismo, si el capitalismo bueno, puede ser que funcione, pero en México no hay ni eso. A veces pienso que no hay ni neoliberalismo, sino hay un grupo de gente ladrona ahí metida en todo el sistema económico, político, social, robando y destruyendo todo el país, entregándolo, saqueándolo realmente. O sea, es que es desesperante ver cómo no se tiene capacidad ya ni siquiera necesita ser inteligente, o sea, es un sentido común. El mexicano antes tenía sentido común, pensaba, veía, tenía algo, ahorita ya se ha perdido inclusive eso, idiotizados por la televisión. Que la televisión te lleva, te marca la pauta, te dirige. Si dicen ellos el país está bien, que la crees, aunque estés mal, aunque estés comiendo ni nutritivo, porque no entiendes de nutrición, no entiendes de buena alimentación, no entiendes de buen vestido, no entiendes de una vida digna, porque ya, el chiste es ver el fútbol, tomar cerveza, irle a la selección, llorar cuando no gana, ver el fútbol, ver novelas, y ya, esa es la vida miserable a la que te tiene condenada la televisión. Por eso es muy importante, no sé, yo sigo con estos videos, luego se me critica, luego se me dice que pues yo estoy en Estados Unidos. Pues sí, yo soy parte de ese frutos podridos que ha dejado ese neoliberalismo, y somos millones, no somos 10 millones, somos 20 millones acá en Estados Unidos, créanmelo, se los aseguro. Que no debimos de haber salido nunca porque es nuestro país y ahí debíamos de quedarnos, pero nos obligaron prácticamente, porque si nos quedamos ahí era igual, o sea, no se completa con lo que se hace en México, se trabaja mucho. Yo trabajaba 12 horas, 14 horas y ganaba una miseria. Yo tenía que venirme, no podía quedarme ahí con mi familia, con mis hijos, a no darles una vida que debiera de tenerlo. Entonces, no sé, o sea, por eso lucho por mi país, porque me recuerdo, yo no me he olvidado de mis raíces y quiero regresar, a un país limpio, bueno, donde se tenga garantías de una vida digna, que eso es importante. Y a mí no me da vergüenza estar con los gabachos, yo no les pido nada a ellos, trabajo dignamente muchísimo, me doy tiempo para hacer estos videos, mi trabajo me deja lo suficiente para vivir bien. Y no les pido nada, no les estoy robando a nadie, o sea, nada en absoluto. Al contrario, ellos están cómodos. Hay cualquier cantidad de empresas americanas y de fábricas americanas, de transnacionales americanas en México, y nadie les dice nada, absolutamente nada, ni los tocan. Les dan todas las facilidades, los dejan a veces sin pagar impuestos. La riqueza que producen se la traen aquí a Europa, a otros lados. Y luego nosotros que estamos acá se nos ven como apestados, o sea, como gente que no es cierto, eso es mentira. Entonces, por eso mi idea de hacer los videos, voy a seguir haciendo videos, porque llegará un momento en que la gente haga conciencia. Estoy seguro que México va a salir adelante, no por esa gente que está ahí metida en el gobierno, sino por el pueblo que va a despertar tarde o temprano, y yo les aseguro que va a haber muchos cambios. Pues me despido y yo espero que algo les haya ayudado este video, que es la única razón por lo que lo hago, y pues nos vemos en el próximo. Voy a estar metiendo más videos por este YouTube. Gracias.